Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Ustedes saben las noticias de Chile, las estamos siguiendo en Visión 7 Internacional hace mucho tiempo, también en el noticiero central de la televisión pública. La revuelta de los estudiantes en el 2011 acaparó en la televisión, en nuestra televisión en particular, mucho espacio porque nos parecía muy importante. Hubo una masiva movilización otra vez de estudiantes el jueves y después de la marcha, 2 muertos. Justo, Telma, en la semana de cambio de gabinete. Mala suerte para Michelle Bachelet, pero podemos decir buena suerte para Telma Luzani por otras razones, ya que la saluda Telma Luzani, nominada al Martín Fierro, mejor labor periodística en radio, en una terna junto a Rosario Lofrano y Romina Calderaro. Le mandamos un saludo a las colegas, así que primero, felicitaciones, sí, Telma Luzani. Muy contenta, muy orgullosa y muy sorprendida, la verdad, de este premio que por supuesto agradezco a la gente de APTRA y sobre todo también a la radio, porque es una oportunidad la de, como pasa acá en el canal, el poder hablar de política internacional, un tema que por ahí no es de los temas top. Yo siempre digo que somos como los parientes pobres del periodismo, pero bueno, es un tema que a nosotros nos apasiona y que tenemos la suerte de poder tener nuestras columnas y nuestros lugares tanto en la TV pública como en Radio Nacional. Ya no digamos tema pobre o el primo pobre o el hermano pobre, porque al fin y al cabo nos ven mucho, Visión 7 Internacional, nos escuchan mucho en la radio, así que cada vez vamos ocupando un lugar. Habla de periodistas, piensa en deportes, piensa en espectáculos y bueno, yo por eso me pone muy contenta este reconocimiento, ¿no? Porque, bien merecido, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, vamos a ver si traigo el Martín Fierro, chicos. Y vamos a seguir un poco con los temas del mundo. Vos hablabas de Chile y yo creo que la noticia del día impactante de esta mañana es que el expresidente Murri ha sido condenado a muerte. Recordemos que él era el primer presidente en la historia de Egipto que fue elegido en forma democrática por las urnas y además el primero en los últimos tiempos en ser civil, porque siempre hay, incluso hoy día hay un presidente civil en Egipto. Militar. Militar, claro, perdón. justamente lo que vos remarcás, claro. Exactamente. Porque Al-Sisi, el actual, era militar, Mubarak era militar, Sadat era militar, Nasser era militar. Era militar, o sea que este es el primer, fue el primer presidente civil elegido en las urnas y bueno, y ahora fue condenado a la pena capital. Así que bueno, esto seguramente lo vamos a ir ampliando en los próximos También programas. Primer presidente condenado a muerte en la historia de Egipto. Ah, eso no sabía. Primer presidente civil y primero condenado a muerte. Recordemos que esto es una sucesión de hechos que también en nuestro programa vimos mucho, la revuelta, la revolución de 2011, las movilizaciones, elecciones, después el levantamiento en contra de Mursi, el levantamiento militar, civil, y ahora un general que es presidente, que lo acusan de todos los males. O sea, es que yo no acuerdo mucho en que fue lo del 2011 fue una revolución, podemos hablar de revuelta, pero mis dudas siempre fueron en si realmente se buscaba cambiar el régimen en forma progresiva o si era un suceso más bien que era una restauración hacia el pasado, hacia lo anterior. Pero bueno, lo hemos discutido tanto en Visión 7 Internacional, lo seguiremos discutiendo. Lo seguiremos discutiendo. Por supuesto. Pero bueno, también en el mundo, ¿qué ha pasado? Han pasado 2 cosas muy importantes. Una en Francia, porque hubo una votación en la Cámara de Diputados, 438 votos a favor y solo 86 en contra para una ley que permite espiar al ciudadano común sin pedir autorización antes a los jueces. Es decir, el gobierno francés o los servicios de espionaje van a poder ver los mails, van a poder ver las escuchas telefónicas sin tener que pedir autorización previa a los jueces. O sea, un retroceso en las libertades en Francia, por supuesto todo vinculado con Charlie Hebdo, lo vamos a analizar. Y el otro tema también muy importante es el tema de los migrantes, las muertes de aquellas personas que tratan de cruzar el mar Mediterráneo, sobre todo buscando un futuro mejor, porque esa es la realidad. En general huyen de situaciones económicas o situaciones de guerra tremendas buscando un mundo mejor y encuentran la muerte en el Mediterráneo. Bueno, también la Unión Europea está pensando en cómo resolver ese tema y lo piensa, en mi opinión, de la peor manera, que es militarizando. Claro, es una respuesta militar. Una respuesta militar en la que están viendo si las Naciones Unidas la autorizan
por un lado, a ocupar Libia y por otro lado, a tomar acciones militares contra el tráfico de personas. Pero ya sabemos quiénes van a ser los que van a pagar el pato de esto. Y además poniendo cuotas a los países, ¿cuánto tienen que recibir cada uno? Exactamente, vergonzoso sin analizar cuál es el origen de todo esto. Pero bueno, vamos a los informes y después analizamos. Tras una serie de denuncias, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, conformó un nuevo gabinete. A solo 14 meses de haber asumido su segunda presidencia, Michelle Bachelet produjo un cambio drástico en su gabinete de ministros, reemplazando a 5 de ellos y reubicando a otros 4. Hoy es tiempo de dar un nuevo impulso a la tarea de gobierno. Estos cambios, los de mayor profundidad que un mandatario haya realizado en Chile desde el retorno de la democracia en 1990, ya habían sido anticipados por Bachelet el pasado 6 de mayo, cuando anunció que había pedido la renuncia de sus 23 ministros. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van. Una de las modificaciones más trascendentes se produjo en el Ministerio del Interior, donde el hasta ahora ministro de Defensa, el democristiano Jorge Burgos, reemplazará a Rodrigo Penailillo, del Partido por la Democracia. La remoción de Penailillo era ya un secreto a voces en los pasillos de La Moneda. Penailillo se había quedado sin respaldo tras conocerse que había recibido en 2013 pagos ilegales de parte del recaudador de la campaña de Bachelet, Giorgio Martelli, con fondos que provenían de la empresa minera SQM, propiedad del ex yerno de Augusto Pinochet. Los negocios y la política se han mezclado peligrosamente. Pero la cirugía de Bachelet también incluyó a otro histórico, el ministro de Hacienda Alberto Arenas, a quien reemplazó el economista Rodrigo Valdés, de 48 años, quien se venía desempeñando al frente del Banco del Estado y registra experiencia como funcionario del Fondo Monetario Internacional. Un solo dato permite establecer la magnitud de la decisión. Desde los tiempos en que Bachelet se encontraba en Nueva York a cargo de ONU Mujeres, entre septiembre de 2010 y marzo de 2013, Penailillo y Arenas fueron sus hombres de mayor confianza y también los arquitectos de su regreso a Chile y de su campaña Camino a la Moneda. Además, en este segundo mandato, Penailillo y Arenas habían tenido en sus manos algunas de las principales reformas del Ejecutivo, como la tributaria y la del sistema electoral binominal. Por otro lado, el reemplazo de Arenas constituye una novedad en sí misma, que incluso podría calificarse de histórica. Hasta hoy, ninguno de los presidentes constitucionales que se sucedieron tras el pinochetismo había realizado cambios en la cartera económica durante su mandato. El escenario que encontrará el nuevo ministro Valdés es mejor que el que recibió su antecesor, a pesar que en el 2014 la economía creció un 1,9% y la inversión se contrajo 6,1%, el peor resultado desde la crisis de 2009. No obstante, para 2015, las expectativas son algo más auspiciosas, aunque siguen siendo modestas. Mientras el primer trimestre promedia una expansión del Producto Bruto Interno de 2,2%, se espera que el año cierre algo por debajo de 3%, con una inflación en torno al 3,5% y un desempleo que se sitúa por debajo de los índices históricos y que cerraría el año con un porcentual del 6,1%. En esta nueva etapa, una de las incorporaciones importantes al nuevo gabinete es la de Marcelo Díaz, hasta entonces embajador en la Argentina, quien ingresa al gabinete de Bachelet como ministro secretario general de gobierno en reemplazo de Álvaro Elizalde. Los cambios incluyen además la salida de María Fernanda Villegas de la cartera de Desarrollo Social, que ahora ocupa quien fuera su subsecretario, Marcos Barraza. Barraza se convierte así en el segundo militante comunista en el gabinete de Bachelet, sumándose a Claudia Pascual, ministra de la Mujer. Pascual, quien asumió en 2014, constituyó la primera presencia del Partido Comunista Chileno en el gobierno desde los años de la Unidad Popular de Salvador Allende. Los enroques dispuestos por Bachelet también incluyeron a los ministros de Cultura, de Defensa y Justicia y la Secretaría General de la Presidencia.
Los cambios ministeriales no tocaron al titular de la Cancillería, Heraldo Muñoz, quien de esta manera obtiene un implícito respaldo a la gestión que por estos días lleva adelante ante la Corte Internacional de La Haya, encabezando los alegatos jurídicos contra la pretensión boliviana de tener una salida al mar por territorio chileno. Los cambios de gabinete reclamados por los medios y la oposición tienen como indudable telón de fondo los últimos escándalos por el financiamiento irregular de la política que están siendo investigados por la Fiscalía. Entre ellos, el denominado caso Cabal, el escándalo que involucró al hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, y a su esposa Natalia Campañón en supuesto tráfico de influencias. Por eso, durante la ceremonia de jura de sus nuevos ministros, Bachelet aseguró que su gobierno entra ahora en una nueva fase, exigente e inspiradora, y justificó los cambios al admitir que el momento requiere de renovadas energías y rostros nuevos. Lo cierto es que la presidenta, que al finalizar su primer gobierno en marzo de 2010, contaba con una aprobación del 84% del electorado y que ganó las elecciones de 2014 con un 62% de los votos, está hoy muy lejos de aquel escenario. Según los últimos sondeos, solo un 31% de la población aprueba hoy su gestión, muy lejos del apoyo que supo convertirla en la figura más respetada de la política chilena. Creo que Chile es uno de los países, Telma, donde más prestan atención al tema de las encuestas. Permanentemente los políticos se refieren a eso, por eso era importante tenerlo en el informe. Bajó la popularidad, cambio de gabinete, en cierta medida era necesario porque las encuestas no medían bien. Pero más allá de las encuestas, está claro que acá hay temas muy de fondos. Y de hecho, cuando la presidenta plantea la constituyente para septiembre, le empiezan a preguntar, bueno, pero queremos definición. ¿Va a haber asamblea constituyente o no? ¿Y qué tipo de constituyente? ¿Va a ser participativa o no? Cambio de gabinete y tras cartón el nuevo ministro del Interior dice no, no va a haber asamblea constituyente, que es lo que la semana pasada decían. A ver, acá el tema de la constituyente es clave, ya desde el 2011 lo señalábamos acá. ¿Tienen la constitución redactada en 1980? Bueno, pero ¿es clave la constituyente? ¿Es clave una asamblea constituyente o es clave que cambien la constitución? Porque pueden, digo, no es lo mejor, obviamente, pero podría haber un cambio de Carta Magna sin necesariamente pasar por una asamblea constituyente. Sí, pero Bachelet dijo que sea una constituyente participativa. Por es supuesto. verdad lo que vos decís, muchos países cambian la constitución, encerrados los políticos, la sin que forma de participe la población. garantizar de que toda la población está representada y que toda la población va a estar de acuerdo con ese, digamos, que el debate refleja el sentir de la mayoría de la población, es la Asamblea Constituyente. Eso no cabe en la menor duda. ¿Qué es lo que pasó en Ecuador, donde convocaron a los movimientos sociales a participar, a traer propuestas? ¿Sabes por qué te digo? Porque yo recuerdo cuando fuimos justamente por Canal 7, por los 40 años del golpe militar a Chile, y hicimos varias entrevistas con los compañeros del canal, la mayoría de los políticos y los analistas se resistían al sintagma asamblea constituyente. Era como si esa palabra, ese conjunto de palabras fuera irritante por alguna razón para la sociedad chilena. Digo, tal vez, no sé. O para ellos. Bueno, al ser participativa, eso abre una caja de Pandora. Era una franja muy amplia de personas, economistas, políticos, académicos, sí, no era, pero digo como que hay un tema con el tema de la Asamblea Constituyente que por ahí, no sé si es así, digo, por ahí se intenta sortear para poder efectivamente llegar a una nueva Carta Magna sin tener que pasar por esta instancia que por otro lado lleva su tiempo, ¿no? Por supuesto. Y tiene nada más que 4 años más de mandato la presidenta, digamos, ya está en su segundo año. Eso me parece que es interesante. Es que una asamblea constituyente participativa puede llevar a la refundación de Chile. Y ahí es donde justamente todos estos sectores políticos que siguieron manteniendo la Constitución de 1980 probablemente no estén a favor de eso. Es la madre de todas las cosas, es la Constitución de 1980, porque cuando uno habla de reforma laboral,
¿Cuál es la ley laboral que rige hoy? La de 1980. Exactamente. Cuando uno habla de reforma educativa, ¿cuál es la ley educativa? La de 1980. O sea que es el esqueleto de todo. Y yo creo que la presidenta Bachelet lo sabe muy bien. La pregunta que yo me hago, te digo, Pedro, desde que de todo esto, esta semana que ha pasado en Chile, además, como vos dijiste al principio, con la desgracia de que hubo una importante manifestación estudiantil en varias ciudades, en Santiago, en Valparaíso, y hubo 2 muertos en Valparaíso por una circunstancia que no tiene que ver con la represión, porque eran 2 estudiantes universitarios, uno de ellos de las Juventudes Comunistas, que estaban haciendo pintadas en una pared, salió el dueño de casa o el hijo del dueño de casa y le pegó 2 tiros, un tiro a cada uno, los mató, digamos. Es algo que no tiene que ver con que la policía reprimió, sino con una persona enferma de propiedad privada que fue y mató a alguien nada más que porque le estaba pintando su pared. Pero esto, bueno, está bien, no tuvo que ver con la represión, pero para el capital político de Bachelet es una mancha, claro, es un drama. Sin lugar a dudas, lo que estamos viendo ahora son imágenes del velatón, como lo llaman los chilenos, cuando prenden velas, lo hacen en muchas oportunidades. Esto fue el jueves a la noche, recordemos, como bien decía Telma, después de la marcha. La respuesta de la presidenta fue muy dura. En Chile no hay espacio para actos irracionales, intolerantes y brutales. Por supuesto que hubo conmoción en Valparaíso, la Universidad Santo Tomás, de donde venían los estudiantes, estuvo cerrada el día viernes. Ahora, esto plantea la cuestión educativa como tema central, claro, también, porque recordemos que la marcha fue otra vez masiva. Es el único sector social hoy en Chile que puede convocar a decenas de miles de personas en las calles. En Santiago hubo... profesores, alumnos, incluso padres. Claro, ¿no? Hubo más de 100.000 personas en Santiago de Chile, absolutamente pacífico, único sector social que lo puede hacer, y donde Michelle Bachelet dice, para el 2016, fin de lucro, fin de copago y fin de la selección a las universidades, la gratuidad comienza en el 2016. Retomando lo que hablábamos de la Constitución, uno podría decir, esto también lo puede hacer sin reformar la Constitución, sin llevar adelante un gran debate educativo. El tema, yo creo que acá tiene varias puntas, ¿no? Porque por un lado, digamos, lo que reclaman los estudiantes es que no fueron convocados, es decir, que esta reforma, que vos lees muy bien los puntos que tienen, ellos no participaron, por lo tanto, es una reforma, digamos, verticalista. Superestructural, por arriba, claro. Y ellos querían participar. Esta es la principal objeción. Ahora, la pregunta que yo me hago, Pedro, es esto. ¿Cómo puede ser, que un poco lo veíamos en el informe, cómo puede ser que una presidenta que se fue con un altísimo nivel de aceptación, que fue votada por el 62%, si bien hubo mucha abstención en esa elección, pero fue votada por el 62% de los chilenos, en poco tiempo llega al 31%, habiendo tomado medidas muy interesantes? ¿Por qué? Porque la ley, justamente la reforma educativa, para sostener el tema de la gratuidad, necesitaban recolectar dinero de algún lugar. Entonces, antes de la reforma educativa hubo una reforma tributaria. En esa reforma tributaria se decidió que la gente común se le rebajaban los impuestos entre un 35 y un 40%, y que a las empresas y a las grandes fortunas se le aumentaba entre 20 y 25% los impuestos. Es una medida importante, progresiva. ¿Por eso la oposición? Bueno, pero la posición de los ricos se entiende, pero la posición popular no se entiende. Es que el tema... Sí. Quiero terminar, porque esta reforma, justamente, la idea de recolectar más dinero para poder bancar una educación gratuita, es una idea que me parece interesante. ¿Qué pasó? El freno económico, justamente la baja del crecimiento, iba a llevar está llevando a la situación de que la recaudación es menor. Por lo tanto, la reforma educativa se puede resentir, pero en términos generales, digo, bueno, es un tema que los chilenos deberían acompañar a su presidenta en esto, porque la baja del crecimiento o la menos recaudación de lo que se esperaba es algo que digamos, no estaba en los planes de Bachelet, pero tampoco estaba queriendo perjudicar a los estudiantes con esto. Me parece que vos das la respuesta en tu propia pregunta respecto del beneficio, porque la pregunta es quiénes se oponen. Se oponen los partidos de derecha y un elemento fundamental, la inmensa mayoría de los medios de comunicación. La inmensa mayoría de los medios de comunicación en Chile
están en manos de la derecha, están en manos de aquellos que apoyaron el golpe de Estado, que fueron instigadores del golpe de Estado, como el diario El Mercurio, que sigue teniendo un peso central. Entonces, hay algo que se le planteó a Michelle Bachelet muchas veces. Durante su primer gobierno no modificó la estructura comunicacional. Bueno, eso explica que el 31% solamente la apoye. Por ejemplo. Eso explica que el 31%, porque las medidas concretas que ha tomado no son, bueno, la genialidad, pero son muy buenas para la mayoría. Sí, pero si vos resaltas por el otro lado la corrupción, que empieza a florecer por todos lados, es otro tema. Y lo resaltás como un tema central y dejás de lado esto que vos estás planteando, entonces el eje a través de los medios de comunicación permanente es corrupción, corrupción, corrupción. Todavía hay que investigar si el hijo estaba involucrado o no estaba involucrado, pero... Y además el tema es muy interesante porque antes de que apareciera el caso del hijo de la señora Bachelet, recordemos muy brevemente que Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet, pidió un crédito por $10 millones para comprar una propiedad que después vendió muy bien. Eso no tiene nada que ver, pero que no tenía aval suficiente, digamos. Le dieron este crédito porque era el hijo de la presidenta. Esto se llama tráfico de influencias. Ahora, antes de eso, unos meses antes, había estado el caso Penta, que era un caso, pero realmente una olla con mal olor, donde estaban el principal partido de derecha, la UDI, el partido vinculado con Pinochet, que había recibido, hecho facturas falsas para recibir dinero, para bancar su campaña política, y fue un escándalo que había salpicado a toda la derecha chilena. Ahora, de repente, justamente por los medios de comunicación, aparecen empatados o aparecen en el mismo nivel la corrupción de toda una clase política de derecha con una persona que es el hijo de la señora presidenta. Digamos, eso es una operación, mediática por la cual el chileno común termina diciendo, bueno, todos los políticos son iguales, toda la política es una porquería, no me interesa más nada. Pero la realidad es que, digo, por eso me llama la atención la situación de la presidenta. No es que, ya digo, no es que haya tomado las grandes medidas, pero sin embargo ha tomado medidas muy positivas. Sí, pero también no nos olvidemos que hay pujas internas importantes, porque la llamada nueva mayoría está conformado por diversos partidos políticos, donde la democracia cristiana tiene un peso muy importante, más allá de la presencia de algunos ministros del Partido Comunista, un partido histórico en Chile. Ahora se ha agregado otro con el nuevo gabinete. Sí, pero muchos hacen un análisis del nuevo gabinete y dicen, en realidad acá hay un giro conservador, porque la democracia cristiana tiene mayor peso, más allá de los enroques internos que pueda haber, y si el ministro del Interior te dice no va a haber constituyente, lo que te refleja es que hay tensiones internas. Ahora, todos dicen la que manda es Bachelet, como corresponde. La que toma las decisiones finales es la presidenta, porque al fin y al cabo es ella la que ha movido las fichas dentro del gabinete. Igual, a mí me parece apresurado hoy evaluar hacia ¿cómo dónde va a ser el gabinete? Exactamente. Mira, seamos creo prudentes que y veamos qué es lo que hace. La presidenta realmente, si uno lee un poco lo que ha sucedido y mira, dice, bueno, algunos errores sin duda cometió, algunos dicen que tardó mucho en manifestarse respecto del caso del hijo, otros dicen que tardó mucho en cambiar el gabinete. Estoy diciendo lo que leí, no lo que opino. Pero lo que veo en la práctica es que ella, por ejemplo, acaba de tomar una decisión sobre la reforma laboral, que es extraordinario, porque realmente una ley laboral pinochetista de 1980 está fortaleciendo el sindicalismo, politizando la posibilidad de que los gremios se repoliticen otra vez como había sido en la época de Allende. Busca ampliar las negociaciones colectivas. Busca fortalecer el derecho de huelga diciendo que se va a eliminar el reemplazo de huelga. Y uno escucha, estaba escuchando ayer por YouTube, lo que dicen los empresarios, los grandes empresarios chilenos, y realmente no les gusta nada la reforma laboral. Que son dueños de medios de comunicación, además. Que son los dueños de medios de comunicación. Entonces vamos viendo que la presidenta, aún con toda la situación, con los defectos que puede tener, y aún con toda la situación en contra, sigue tomando reformas, me parece a mí, en favor de la mayoría y en parte en lo que prometió cuando era candidata. Sí, por eso decíamos, hay que ser prudente, ver cómo sigue, cada vez que hay un cambio de gabinete hay que ver qué es lo que hacen, más allá de los nombres, y si efectivamente el tema de la constituyente es tan importante, a ver cómo lo zanja Michelle Bachelet, si va a ser participativa, no va a ser participativa, si va a existir
o no, pero bueno, el tiempo lo dirá, lo seguiremos analizando desde ya. Sí, yo quería hacer una mínima alusión al tema de la corrupción que vos hablaste, porque nosotros, y creo que también por los medios, tenemos siempre la idea de que Chile es incorruptible, de que en Chile todo es transparencia, de que en Chile no hay deshonestidad. Y recordaba, bueno, el general Pinochet tenía 6 cuentas ilegales, o sea, clandestinas, en un banco de Estados Unidos que lo reveló el Senado norteamericano, en el banco Riggs, tenía más de 100 millones de dólares. Esto era el dictador Pinochet, y ahora con estos casos estamos viendo la corrupción de la derecha chilena, de la UDI. Entonces, bueno, un poco desmontar esa idea de que... Ese mito de que Chile construido. Todos son prolijos. Sí, bueno, y para terminar, antes de saludar a nuestro amigo Félix Taylor, quería comentar que ayer estuvieron en Chile, hubo una reunión binacional de ministros de Chile y Argentina, y bueno, el canciller Muñoz junto con el jefe de gabinete Aníbal Fernández firmaron acuerdos para la creación de una comisión binacional estratégica para fortalecer las relaciones y conectividad y crear nuevos pasos fronterizos. Así que, bueno, importante, un sin lugar a importante dudas. paso. ¿Qué tal, Félix? vino ¿Cómo va? Taylor. Muy buenos días. ¿Qué tal, Salud. Telma? ¿Qué tal, Pedro? Felicitaciones, Telma, ¿eh? Gracias. Muy bien esa nominación al Martín Fierro por mejor labor periodística en radio, la verdad. Aprenda, Pedro, aprenda. 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse. Jornada espectacular de otoño porteño, como bien lo plasmó nuestro queridísimo Astor Pantaleón Piazzolla en una de sus obras. Un día espectacular aquí en la capital federal. 24 grados de máxima para hoy, que ya estamos en este transcurso de mediodía disfrutando, y recordamos, hasta las 13:50 estamos hoy en Visión 7 Internacional. Muchísimos datos, por supuesto, tenemos para la incógnita y lo que vamos a ver en los próximos bloques. Pero ¿qué les parece si ya ponemos a consideración de nuestros televidentes la incógnita de hoy? La fotografía que ven allí es de un personaje que nació en 1904 en Alemania y realizó sus estudios en Londres y Stuttgart, entre los que se incluyen piano y guitarra. En 1927 comienza a estudiar fotografía. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Primera pausa en el programa de hoy, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Una ley para espiar en Francia. Los diputados aprobaron una norma que autoriza al gobierno a realizar escuchas, interceptar mails y cuentas de redes sociales sin permiso de la justicia. Y además, el drama de los inmigrantes. Miles de hombres, mujeres y niños arriesgan sus vidas para llegar a las costas de Europa. Su precaria situación se transformó en una tragedia que dejó miles de muertos mientras el continente se cierra aún más. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.